Bueno, pues bienvenidos. Iniciamos esta segunda jornada ya de este 14º Encuentro Global de Directivas y Directivos de la Salud que organiza Redacción Médica con el auspicio de SEDISA. A lo largo de esta mañana, cuestiones como la experiencia del paciente, cómo se integra en la toma de decisiones, la feminización también de los directivos de sanidad, un debate sobre si hay competitividad real de los salarios en el sector público en el ámbito de la gestión, son algunos de los temas que van a capitalizar, como les decía, esta segunda jornada que cuenta con ponentes de alta relevancia, a los que les agradecemos su presencia hoy aquí, también a los asistentes que nos acompañáis en este Parador de Segovia y, por supuesto, también a los patrocinadores. Gracias a ellos, en buena medida, podemos estar hoy aquí. Avex Excelencia Robótica, Air Liquid Healthcare, Cardiva, Fresenius Medical Care y Gilead. Bien, como les adelanté ayer también, ya pueden leer y, por supuesto, a lo largo del día de hoy, también este fin de semana, podrán leer la amplia cobertura que Redacción Médica va a realizar de este encuentro y les invitamos también a que lo sigan a través del canal oficial de Redacción Médica en YouTube. Y bien, vamos a dar comienzo y, como les comentaba, la primera actividad de este viernes va a ser una mesa de debate sobre la experiencia del paciente, planteando dudas como, por ejemplo, cómo medir la satisfacción de este. ¿Sabemos qué servicios están más contentos o de cuáles están menos contentos? Es una mesa que va a moderar Jon Guajardo, que es gerente de la Organización Sanitaria Integrada de Barrualde de Galdacao, en Vizcaya, y también es vicepresidente segundo de SEDISA. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a Redacción Médica. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias también a los ponentes, las ponentes que nos acompañan en la mesa y a todos vosotros y vosotras por estar aquí, ¿no? Lo cierto es que, bueno, pues tenemos una mesa, pues con presencia femenina importante, que hay de cara a la mesa siguiente ya tenemos antecedentes para poder debatir, a diferencia de otras de ayer. Y por otra parte, pues bueno, pues tenemos una versión de las distintas personas que componen la mesa que es diversa y complementaria. Sí que es cierto que, claro, estamos hablando del paciente y hemos decidido que como todos somos pacientes, pues no hemos traído a ninguno específico. Pero bueno, vamos a hacer también esa tarea entre nosotros y vamos a intentar ponernos en su piel. Bueno, el tema es un tema que puede ser sencillo y al mismo tiempo es muy complejo. Porque cuando hablamos de la experiencia del paciente, comentábamos que realmente qué es lo que pretendemos saber, qué es lo que pretendemos conocer o para qué lo queremos hacer. Normalmente hemos trabajado en los servicios de salud, sobre todo en el ámbito público, hemos trabajado en ver la satisfacción global de ciertos aspectos que les preguntábamos a los pacientes de forma general, en relación al trato, en relación a la comida, en relación a la limpieza, pero eran informaciones que generalmente pues nos aportaban o nos podían aportar algo de información, pero que poco podían influir en lo que realmente importa en un sistema de salud a los pacientes, que es precisamente su salud, y que difícilmente además podíamos tomar desde el ámbito de la gestión medidas para poder actuar en lo que se supone que es para lo que hacemos este tipo de actuaciones, que es mejorar. Incluso comentábamos que a veces hasta pueden suplantar esas encuestas o esa percepción, pueden suplantar ese objetivo real por otros objetivos intermedios. Es decir, bueno, pues es que yo tengo encuestas, es que además para la certificación necesito tener encuestas, etcétera. Creo que hemos evolucionado, estamos evolucionando y además en esta última década, sobre todo en los últimos años, estamos hablando del valor de lo que hacemos. Y en el valor de lo que hacemos, en el sistema de salud, en las organizaciones sanitarias, está lo que el paciente percibe tanto en los resultados en su salud como también en la propia experiencia. Y probablemente pues tenemos que replantearnos, como ya lo estamos haciendo, muy mucho el para qué hacemos el por qué. Sí que es cierto que a veces sin necesidad de tener encuestas, sin necesidad de tener trends, sin necesidad de tener la opinión
directa de los propios y de las propias pacientes, sabemos en dónde estamos fallando. Y no hace falta ni preguntárselo. No hace falta ni preguntárselo, porque claro, si tú a un paciente dices, no, yo te voy a dar una cita para dentro de 4 meses para que te hagas la resonancia, ya sabes que eso no le va a gustar en general, salvo que le toque en la revisión. Y lo estamos haciendo y sabemos que estamos fallando ahí. Sabemos que no estamos satisfaciendo esas necesidades en accesibilidad. También sabemos que a veces pues el trato, las condiciones, diríamos, incluso de relación, de dignidad, pues no las podemos cumplir o no las cumplimos al 100%. Pero bueno, sin meternos en demasiados líos, por ahora, vamos a entrar en la presentación de los y las ponentes que nos acompañan en esta mesa. Y luego pues ya debatimos. Nosotros tenemos ya preparado un guión, pero por supuesto lo podéis romper en cualquier momento. Bueno, primero les dejamos que expongan un poquito y luego ya lo que queráis. Podéis participar, incluso Beatriz, sin ningún problema. Bueno, empezamos de izquierda a derecha, de mi izquierda a derecha, con María José Basanta. María José Basanta, pues bueno, pues tiene un currículum diferente. Primero trabaja en la privada. Ya es un diferenciador en relación al resto de los que estamos en la mesa y está bien como contrapunto a ella. Pues es de letras, es licenciada en historia, pero sin embargo, pues probablemente es la que más experiencia tiene de toda la mesa en lo que es la gestión de la experiencia de los pacientes, clientes. Ella es directora corporativa precisamente de experiencia del paciente en el grupo hospitalario Vitas. Y, como decía, es experta, realmente tiene un currículum extraordinario, que es experta en este ámbito. Lleva más de 15 años creando valor a través del desarrollo de negocio y atención al cliente, en lo que es la experiencia del paciente. Ha liderado distintos proyectos y estrategias alrededor de la propia experiencia del cliente. Bueno, pues ella será la que empiece. Voy a presentar al resto y así ya luego entráis en todos seguidos. Bueno, a continuación de María José tenemos a Chisco, Francisco Marí. Él es economista, es licenciado en económicas, pero realmente pues bueno, pues ya lleva trabajando en el ámbito público, en el ámbito de la gestión durante muchos años. En este momento es el gerente del Hospital Universitario Son Yacer de Palma de Mallorca, pero ha sido gerente también de otras organizaciones como el Hospital de Parapléjicos de Toledo, de la Fundación de Manacor, etc. Además es miembro de la Junta Directiva de SEDISA con el resto del equipo, liderados por Pepe Soto. A continuación tenemos a Montserrat, a mi derecha. Montserrat Figuerola Batista. Ella es actualmente gerente del Hospital de Belvitge, pero no solo del Belvitge, sino también el de Viladecans. Y además forma, comentábamos antes, es gerente del área sanitaria, del área sur del Instituto Catalán de la Salud, que me he quedado sorprendido. Nosotros también somos una organización sanitaria integrada, pero claro, con una población de referencia de más de 1 millón de personas, que me parece, bueno, gestionar eso ya tiene que ser impresionante. Además de eso, pues bueno, pues ella sí que ella es médico, es licenciada en medicina y es internista, aunque bueno, creo que ya hace tiempo de eso también. Y bueno, es presidenta de ADSUR, que es una fundación de cooperación también. A continuación tenemos a María Jesús Pérez Taboada. Ella es enfermera y es profesora de la Escuela de Enfermería, de la USC, y bueno, pues en este momento es la directora de enfermería del área sanitaria de Lugo, Amariña y Monforte. Es de Galicia también es vocal de ANDE en Galicia. Y bueno, pues como veis somos un grupo diverso y complementario. Por lo tanto, creo que muy interesante para debatir, y lo que hemos quedado es intentar pues no ser muy pesados y trasladar valor a nuestras presentaciones. Y el valor también lo vamos a hacer con vosotros y con vosotras. Por lo tanto, estar atentos para que nos
podamos profundizar luego en aquello que consideréis más interesante, ¿vale? Pues empezamos, María José, ¿te parece? Muy bien, muchas gracias, John. Bueno, gracias a Redacción Médica y a SEDISA por esta oportunidad. Es un honor para mí también estar aquí compartiendo con todos vosotros estas jornadas. Es la primera vez y estoy encantada, ¿no? Bueno, la presentación la hizo John. Yo quiero poneros un poco en contexto en quién soy, cómo he terminado en esto, porque yo podría estar por mi perfil en este sector o en cualquier otro. Es decir, podría estar ahora mismo sentada en el sector de automoción, en retail o en cualquier otro sector. La vida me ha llevado a hacer una carrera vocacional que no tenía salida, pero con mucha vocación por las humanidades, ¿vale? O sea, algo que yo heredé de mi madre y que además seguramente no es casual que haya terminado prestando servicio al sector salud, ¿no? Trabajé 10 años en Sanitas, esa fue mi primera experiencia, el mundo asegurador, seguro de salud, en Madrid, a nivel corporativo, en proyectos de relación cliente. La aseguradora vende pólizas, tiene que convertir a sus clientes que para ellos es importante tener un doble aseguramiento, por supuesto, Servicio Nacional de Salud, pero un complemento con una póliza de seguro privado. Y eso te orienta ya a aspectos más comerciales, a estar más pendiente de que las personas te elijan y estén dispuestos a pagar por tu servicio. Entonces, este prisma ya te obliga a ver las cosas un poco de manera diferente, ¿no? De ahí di el paso a lo que hoy conocemos como Quirón Salud, en su momento IDC, en la fusión IDC-Quirón. Y ahí estuve 4 años y conocí el mundo desde el otro lado. Es decir, venía del mundo de la aseguradora y conocí el mundo del servicio, de los hospitales, cómo lo vive la aseguradora, pero cómo lo vive el sector hospitalario. Y en finales de 2019, el Grupo Vitas me da la oportunidad de incorporarme a su organización como miembro del comité de dirección. Estoy en la Central de Madrid. Los que conocéis el Grupo Vitas, bueno, es un grupo hospitalario privado. No es aseguradora, es servicio. Está ubicado principalmente, su zona de influencia es la zona de Levante, Andalucía. Son 19 hospitales con centros médicos, más de 10.000 profesionales. Atendemos más de 5.600.000 pacientes circulantes al año en nuestros hospitales. Y el que el Grupo Vitas haya apostado por incorporar la dirección de experiencia de paciente sin ser médico al comité de dirección donde se toman las decisiones a nivel nacional, pues es una apuesta por la diferenciación, ¿no? Es decir, a mi derecha está la dirección médica, asistencial, calidad e innovación y todos mis compañeros, como el CEO de la empresa, el CFO, la dirección general, dirección de compras y una dirección más es la que yo ocupo con mucho honor. Cuando te ofrecen este reto y te incorporas a un grupo, dices yo, por mí misma y porque me hayan dado el galón, no voy a conseguir nada si no trabajo desde la estrategia, ¿no? ¿Cómo voy a conseguir que toda esta organización de más de 10.000 empleados se orienten a mejorar la experiencia del paciente? Un paciente que ha sido cliente, que ha contratado un seguro médico privado, que utiliza normalmente sanidad pública y sanidad privada, que está de alguna manera pagando 2 veces por el uso o por acceso a la salud. ¿Y cómo voy a hacer yo para que toda esta organización se oriente a que nosotros tenemos que ser los mejores en experiencia de paciente, que tiene que ser realmente nuestro valor diferencial? Bueno, pues esto se trabaja desde la cultura, desde la tecnología, por supuesto las personas, y tenemos los mismos retos probablemente en la sanidad pública y privada, muy parecidos. Ayer yo escuchaba a los compañeros y son cosas que podríamos estar hablando de sanidad pública y privada y tenemos los mismos retos. Por supuesto, tienes que hacer una mordida en los presupuestos de la compañía para decir tenemos que invertir en estas cosas porque los pacientes nos lo están pidiendo. Es decir, a lo mejor estamos invirtiendo esto, pero los pacientes no nos están pidiendo esto, nos están pidiendo esto otro. Y tenemos que ser capaces de llevarlo a esas mesas de decisión. Y luego, bueno, por supuesto, se trabaja haciendo que los demás sientan que este proyecto es suyo. Y una manera de hacerlo, por lo menos en el sector privado, toda mi vida mi salario ha sido salario fijo y variable, y mi variable va vinculado a objetivos de compañía. Y uno de los objetivos que he puesto en la compañía Vitas es que el variable de todos los directivos, gerentes y mandos intermedios de la compañía, un porcentaje está vinculado a que los pacientes nos recomienden.
y por eso estamos midiendo el NPS, no sé si lo conocéis, seguramente la mayoría habéis oído hablar de él. Es un indicador que puede ser incompleto, pero que estamos midiendo en todos los sectores y todos los grupos hospitalarios privados. Y esto sí que nos permite hacer benchmarking. Esa única pregunta no nos permite saber por qué nos recomiendan o por qué no nos recomiendan. Hay que ligarlo con una encuesta de satisfacción, pero sí que nos permite tener un termómetro que nos dice si estamos haciendo las cosas bien o no y quiénes son los mejores, ¿no? Así que, bueno, un poco como introducción lo dejo aquí, luego entramos más en materia. Muchas gracias, María José. A vosotros. Pues nada, Chisco. Muy bien, pues gracias John también y gracias a Sanitaria 2000 por la invitación. Yo empezaría con la frase que ha dicho John hace un momento, ¿no? Que es algo tan sencillo y algo tan difícil. Realmente incluso nos podríamos preguntar cómo es posible que en el 2022 aún nos preguntemos si hay que medir estas cosas, ¿no? Yo creo que además tenemos una gran oportunidad, ¿no? Yo confío en que si realmente somos capaces de medir la experiencia del paciente, vamos a resolver uno de los retos que actualmente tiene el Sistema Nacional de Salud, ¿no? Que es poner realmente en el centro del sistema al paciente. Por tanto, si desde los hospitales, desde los servicios, vamos midiendo la experiencia del paciente, a lo mejor conseguimos que nuestros servicios se organicen no pensando en los profesionales, sino realmente pensando en el paciente, ¿vale? Entonces, además, pues conseguiremos esa medicina personalizada, etcétera, etcétera, ¿no? Lo cual, por tanto, es ya de entrada algo que los gestores tenemos que ver como a lo mejor esa palanca de cambio que estamos buscando, que no acabamos de encontrar cómo transformar el modelo, que lo hacemos quizás desde arriba y a lo mejor hay que buscar que ellos vayan dando las soluciones para que eso se vaya haciendo de manera gradual, esperemos que no demasiado lenta, ¿no? Pero además, yo creo que aquí, desde luego, yo vengo de Baleares, pero entiendo que es algo parecido que puede pasar en muchas comunidades autónomas. Realmente, antes, no como freno, porque es bueno que las iniciativas se vayan desarrollando, pero es bueno que haya cierta estrategia por parte de los servicios de salud para ver realmente qué queremos hacer, qué queremos medir, qué recursos vamos a tener para medir todo esto. A modo de ejemplo os diré que hace 2 semanas en Baleares se ha publicado el Plan de Humanización, donde por primera vez en una de las líneas estratégicas se describe que hay que tener en cuenta la participación de los pacientes y en uno de los subobjetivos sale que hay que medir las experiencias. Después dice que no hay mucha evidencia, que no sabemos cómo y habrá que desarrollar. Bueno, es verdad que es así, pero es un buen principio pensar que desde la Dirección General del Servicio de Salud ya eso está apuntado, esa línea está clara, ¿no? A partir de aquí creo que tenemos que trabajar el tema de los indicadores y sobre todo un sistema de información que no lo tenemos, que recoja todo esto y lo integre, ya veremos de qué manera, dentro de nuestras historias clínicas y que pueda ser gestionable. Para acabar, diré que en nuestro hospital, desde el año pasado, ya introducimos en un contrato de gestión plurianual con todos los servicios el objetivo de que cada uno tenía que presentar al menos una iniciativa para medir experiencia del paciente. A fecha de hoy, solo Anestesia no solo lo ha presentado, sino que ha iniciado un proyecto para medir la experiencia perioperatoria de todos los pacientes y es verdad que se ha buscado la vida con un sistema de información paralelo al hospital, donde el paciente, una vez a los días de haber hecho la cirugía, recibe un SMS con un link que le lleva a una encuesta que es verdad que viene de la Sociedad de Anestesia, pero es totalmente paralelo al hospital. Pero es positivo, ¿vale? Y aquí lo dejo. Muy bien, Chisco. Gracias. Hay, yo creo que temas interesantes para luego debatir, ¿no? Sí.
medimos y nos miden por esto desde los propios sistemas de salud y nosotros a los propios profesionales, servicios, unidades. Bueno, vamos a seguir con Montserrat. Cuando quieras, Montserrat. Muchas gracias, John. Muchas gracias también a Redacción Médica y SEDISA por por tener la oportunidad de estar con ustedes, y muchas gracias por estar aquí porque nos enriquecemos mucho con estas pinceladas que se están dando. Bien, yo diría que en el tema de la opinión de los pacientes y la experiencia de los pacientes estamos realmente en un momento de cambio de paradigma. Es verdad que todas las organizaciones públicas venimos de aquello de el paciente en el centro del sistema, el paciente y sus necesidades, y venimos desde hace bastantes años, muchos años, de medir su opinión de manera más o menos acertada o de medir sus reclamaciones, sus agradecimientos y sugerencias, y en el caso de Cataluña, pues desde hace unos 30 años, las encuestas sistemáticas, las PLAENSA, que van destinadas a todos los ámbitos de servicio y que cada 2 años miden, 2-3 años, miden los mismos servicios con unos mismos apartados. Venimos de esto. Y estamos hablando de experiencia del paciente. Es que estamos haciendo un salto porque, bueno, de golpe ha cambiado la estrategia. No, yo diría que realmente el cambio de paradigma viene porque con la salud digital, con el avance de todo lo que es el empoderamiento de los pacientes en relación a sus propias condiciones de salud y a lo que representa el conocimiento, que sea a través de la historia clínica compartida en algunos casos y que tiene que seguir avanzando, sea a través de las diversas apps. Realmente esto se está dando. Estamos en este empoderamiento, se está dando y estamos en los inicios. Y esto ya de entrada nos plantea un reto importante en el cual lo que es el papel del paciente, su voz, no solo tiene que ser la opinión de los servicios, sino que es pasar de la opinión a los datos y de lo que es el paciente pasivo a un paciente que, siendo sujeto, tiene que ser un paciente activo, co-creador y con una metódica para que realmente los servicios cambien y se adapten. Y este elemento, la creación de valor directamente en el paciente, para nosotros, que somos una organización de carácter integrado, con carácter territorial, es cierto que tenemos una población de 1.300.000 habitantes, contando toda la primaria que está en la gerencia, pero lo que es el área de referencia directa del Hospital de Bellvitge y Viladecans con su primaria es inferior, estamos hablando de 500.000, y es un ámbito en el cual determinados proyectos podemos irlos avanzando. Para nosotros, ¿cuál fue el momento de toque? Bueno, es cierto que en los planes de salud ha ido apareciendo, sin que haya de momento algunos elementos que con carácter estratégico tendrán que definirse sobre cómo mediremos los datos, cómo tendremos datos comunes de PREMS y de PROMS de los pacientes y no cada cual los suyos. Pero sí que es verdad que para nosotros la introducción de la experiencia del paciente en uno de los ejes, tenemos 3 ejes en nuestro posicionamiento, que está el desarrollo del talento de los profesionales, los servicios orientados a la mejora de la experiencia de los pacientes y nuestra capacidad de trabajo en red con los otros servicios de atención primaria, especializada y de atención intermedia. Para esto hemos utilizado unas palancas. La principal, la innovación, la introducción de la innovación y todo lo que tiene que ver con los datos y nuestra comparación con el entorno. ¿Qué pasa con la palanca de innovación? Cuando hablamos de innovación estamos hablando de un modelo de innovación abierta que busca sus resultados en el paciente y no en el paciente dentro del hospital, sino en el paciente de manera transversal hasta la comunidad. Entonces es ahí donde nos está sirviendo como palanca el haber introducido la experiencia del paciente.
será de golpe esto. Tenemos ejemplos, ahora les comentaré algunos de los proyectos que tenemos. Pensamos que no, porque hace falta esta definición homogénea común, pero sí que estamos utilizando como tractores determinados proyectos de innovación que hemos tenido a través de compras públicas innovadoras, ahora con los proyectos Next Generation o iniciativas de los propios servicios, en total hasta 20 proyectos en los cuales el proceso de transformación y la introducción de la experiencia del paciente son un elemento importante. ¿Por dónde empezamos? Así, muy rápidamente, y seguro que después lo retomamos. Aparte de este posicionamiento, quisimos buscar un alineamiento de todo el equipo directivo, de los 2 hospitales que están en nuestra gerencia y de los directivos de atención primaria del territorio. Nos acompañamos de una consultora, hay bastante, bueno, no tantas en el tema de experiencia del paciente, pero bueno, una consultora que nos acompañó en la formación de los directivos y de los líderes clínicos que estaban empezando con estos proyectos. Y era una manera de que el lenguaje común y el área de influencia, digamos, en la estrategia, fuera avanzando de una manera bastante homogénea. Esto empezó en 2019, antes de la pandemia. Con la pandemia, bueno, tuvimos un parón, pero siguieron los proyectos de compras públicas innovadoras y en ello estamos. Y este elemento de cómo utilizar la métrica de los PREMs y de los PROMs y que no acabe siendo una cacofonía total en el sistema, bueno, de momento somos conscientes que estamos empezando. Hemos visto, pues, y de hecho se copian, ¿no?, con iChom, y estamos introduciéndolo en los elementos de nuestro sistema, que sí que es en el sistema Argos con SAP, sí que es un sistema que abarca, en este caso, todos los hospitales e integrado con la primaria del Instituto Catalán de la Salud, y aquello que vayamos elaborando junto con otros hospitales, Vallebrón también ha empezado en esta línea, va a ser el área de creación de cambio. Mientras, y acabo aquí, estos elementos que son incipientes y que, ya digo, intentamos utilizar proyectos tractores, mientras que estamos haciendo con la opinión, porque claro, lo nuevo están haciendo, y ya digo, no por capricho, sino porque es una realidad este cambio de empoderamiento de los pacientes, de salud digital y de paciente activo, pero mientras necesitamos estar actuando con lo que viene más, no tanto del empoderamiento, sino del paciente más pasivo, pero que tiene su opinión sobre los servicios. Y lógicamente, para nosotros, por ejemplo, las políticas activas que hemos hecho de cómo utilizamos las reclamaciones ha sido terriblemente útil. Para nosotros, las clasificaciones de las reclamaciones en las de asistenciales, bueno, como tiene, creo, en general todo el sistema, las de asistenciales, las de problemas organizativos, que suelen ser en general las esperas, y las de trato, más toda una ristra. Bueno, para nosotros, no, o sea, las organizaciones somos lo que toleramos, y todas las reclamaciones de trato tienen que tener necesariamente entrevista, tienen que tener, si es el caso, sanción o corrección, con temas formativos, a veces no solo de la persona, sino de un servicio en concreto. Trabajamos también todo lo que tiene que ver con el sistema de opinión de las encuestas Plaensa, que son estas que realiza el Servei Català de la Salud, y que nosotros, hombre, pica el orgullo, ¿no?, cuando sales por debajo de la media. ¿Y qué hacemos? Analizamos la media, cómo queda el área de hospitalización, el área de ambulatoria, en fin, cualquiera de las áreas analizadas, nos comparamos con la media y actuamos sobre
aquellos indicadores que están por debajo del percentil 75 y nos fijamos en los que están por encima del 90. Por debajo del 75, actuación necesaria. Hay grupos de mejora establecidos desde el año 16-17, que es cuando empezamos con esta sistemática, por debajo del percentil 75, y en los otros que están en principio bien, por ejemplo, el trato de los médicos, de las enfermeras con los pacientes nos sale altísimo, por encima de la media y por encima del percentil 90, pues a continuar y a dar elementos de satisfacción hacia estos profesionales que están haciéndolo bien. Por ejemplo, han habido iniciativas en enfermería de sistemas de, como digo, de entrevistas, pero para aquellos que lo están haciendo bien de manera sistemática, se han creado unas chapitas de buenas prácticas, que bueno, que todo el mundo quiere tener la chapita de buenas prácticas. Por tanto, sí que la opinión desde el sentido amplio de servicios sirve para cambiar y transformar, y a la vez, junto con todos, intentaremos remar en este sentido del valor a la hora de introducir la experiencia del paciente con todos sus sistemas de design thinking, co-creación y nuevos indicadores y métricas que, como decía al principio, es pasar de opinión a datos y hacer realidad la respuesta de los servicios para aquello que conocemos, ¿no?, de la Maya Angelou, aquello de no nos acordaremos de lo que nos han hecho, no nos acordaremos de lo que nos han dicho, pero sí que nos acordaremos de cómo nos han hecho sentir. Y para nosotros tendría que ser un poco la guía. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Montserrat. Además, ya nos vas dando pildoritas interesantes. Bueno, pues seguimos con María Jesús. Cuando quieras, María Jesús. Bueno, pues gracias, John. Gracias también a Redacción Médica y a Sanitaria 2000 y a SEDISA por haberme realizado la invitación para participar en esta mesa pues tan interesante y, como decían, de la que todos podemos pues al final aprender. Está claro que la experiencia del paciente, lo que todos buscamos ahora de mejorar la satisfacción del paciente y de todo ese paso que hace a través del sistema sanitario, evoluciona con el tiempo como fue evolucionando la sociedad, ¿no? Entonces, los pacientes, pero no solo los pacientes, pacientes y profesionales tienen unos planteamientos, unas exigencias o quieren alcanzar determinadas metas que hace años pues a lo mejor no eran así. Sí es cierto que desde las organizaciones sanitarias, ¿no?, estamos muy centrados siempre en resultados, ¿no?, y siempre en satisfacción. Lo que es el plano físico y el plano de resultado propiamente dicho en el proceso en el que esté paciente es a veces fácil de ver, ¿no?, pero alrededor de toda la experiencia del paciente se mueven otras cosas que son aspectos emocionales, aspectos de comunicación con la familia, con los pacientes, que a veces pasan más desapercibidos, que también dentro de la misma organización o incluso entre los profesionales son más difíciles, ¿no?, de intentar analizar y de intentar mejorar esa experiencia. Entonces, bueno, yo sí creo que, aunque a veces son conatos o son proyectos de distintos servicios, a nivel general de las organizaciones hay un interés por mejorar eso, ¿no? Por ejemplo, pues por poner así un ejemplo, como decía Chisco también, pues en Galicia, pues desde el año 18-19 se instauró un plan de humanización a nivel general para todas las áreas sanitarias, ¿no? Lo que se pretende es intentar unificar criterios para todos actuar de la misma manera, porque si no, al final lo que tendremos es que cada uno pues irá haciendo proyectos que serán buenos, que tendrán buenos resultados, pero que no nos permitirán compararnos para saber si las otras organizaciones o los otros centros pues están haciendo algo que resulte con una mayor satisfacción y unos mejores resultados. Entonces yo creo que ese es uno de los principales problemas que tenemos. Por eso una de las preguntas que ponía en la mesa, sí es necesario medir, pero sí es necesario medir todos de la misma manera, ¿no? Pues también como comentaba María José.
Y después también yo creo que la experiencia del paciente se debe de trabajar desde la base. Entonces ahora lo digo por mi faceta de profesora en la USC, ¿no? Sí es cierto que yo cuando estudié por el año 90 y pico, a mí ya me hablaban de aquello de que al paciente hay que tratarlo de manera holística, ¿no? Me quedaba esa palabra ahí que me sonaba raro en aquel momento, pero holística, me parecía una palabra estupenda. Pero la realidad es que no lo hacemos. Y sin embargo, en este caso, en la formación de las enfermerías, les sonará a todos ustedes el tema de los diagnósticos de enfermería y todo eso. Lo menciono porque sí se habla, atender a la situación emocional del paciente, atender a la familia, son cosas que no es que desconozcamos, ¿no? Lo que pasa es que a lo mejor sí que no tenemos los canales adecuados para que después los profesionales en su día a día pues puedan trabajar con todo esto. Entonces sí creo que hay que contar con los profesionales y con los pacientes, porque al final es lo de siempre, ¿no? Hacemos todos por y para ellos, pero sin ellos. Lo de que comentaba también Chisco, de que el paciente en el centro de la atención queda muy bonito, pero al final estamos todos nosotros y el paciente dando vueltas alrededor de todos, porque es la situación que más o menos vivimos todos día a día. Y sí creo que todo esto ya se debe de empezar a trabajar en los planes formativos de las facultades del área de la salud. Muchas gracias. Gracias, Susa. Bueno, pues yo creo que ya entramos un poco en materia. Podéis intervenir cuando queráis, en cualquier caso, pero sí que es cierto que hay como dos ámbitos, ¿no? Yo veo como hay dos ámbitos en lo que estamos hablando. Y uno es el ámbito, diríamos, de la opinión, el ámbito más general, el ámbito en donde podemos medir la satisfacción y actuar de una manera más o menos global, y luego pues está la propia experiencia del paciente en el acto concreto, en el proceso concreto en el cual estamos actuando, ¿no? El PRENS que llamamos, ¿no? Los dos aspectos son importantes. Por eso creo que es interesante el que desde el punto de vista, diríamos, de la gestión, en la parte que nos toca, definamos qué es lo que queremos, para qué lo queremos, y entonces, pues bueno, pues de esa manera actuar. Como decía Chisco también anteriormente, probablemente es necesario el que esas indicaciones, esa estrategia, sea una estrategia global. También lo estabas comentando, María Jesús, en general. Cataluña parece que lo tiene más trabajado, más desarrollado, pero sí que es cierto que, bueno, pues que en general no tenemos esa estrategia, no nos miden, no nos valoran. Bueno, no vamos a entrar ahí. Quiero decir a los gestores, no sé por qué nos valoran. ¿Por qué nos valoran? Bueno, por el presupuesto. Presupuesto. Bueno, pues no está dentro de los indicadores fundamentales, ¿no? Probablemente. Y nosotros probablemente tampoco los estamos utilizando a nivel de nuestros equipos, procesos o servicios. Bueno, es un tema de debate. Entonces, yo creo que uno de los aspectos sería importante el saber el para qué. Probablemente María José tiene más claro. María José tiene más claro el para qué, y sobre todo porque una parte de su, diríamos, sueldo, pues está vinculado, el de ella y el de los responsables, precisamente a ese NPS, a ese nivel de satisfacción. Específicamente para ti, María José, tú ves las diferencias entre la pública y la privada, y desde fuera dirías tú, en la pública, ¿qué harías con esa mentalidad que tienes? ¿Tú qué crees que es importante para nosotros? Porque claro, nosotros, a vosotros está claro que hay que captar al paciente, retenerlo, mantenerlo y sacar el máximo rendimiento posible. Pero claro, la pública es distinto, ¿no? ¿Tú ahí cómo nos ves? Bueno, yo a mí soy un poco aspiracional y un poco ingenua a veces, ¿no? Porque a mí me gustaría ver la sanidad y el cuidado de la salud desde arriba, ¿no? Me da igual pública que privada. A veces el concepto público y privado es un debate más político que otra cosa, ¿no? A mí me gustaría ver la sanidad un poco más desde arriba, ¿no? Pero sí es verdad que son dos mundos, ¿no? Yo creo que no sé la capacidad que tenéis los gestores en sanidad pública de hacer las cosas diferentes porque lo decidáis vosotros. Esto en la empresa privada es posible. No tenemos un órgano regulador que nos diga en qué nos gastamos el dinero, sino que lo vamos decidiendo en nuestros propios comités de dirección, ¿no? Pero lo que sí que creo es que deberíamos intentar tener indicadores que nos permitan medir la experiencia de los pacientes, que da igual pública que privada. Es decir, cuál es la experiencia que tiene realmente un ciudadano
que vive en España con la sanidad de este país. Evidentemente, si los clientes estamos dispuestos a financiar con nuestros impuestos la sanidad pública y además de manera privada, a través de una póliza o con capital privado, la sanidad privada, y no nos quejamos por ello porque la segunda la decidimos por mutuo propio, alguien sí que debería ver en su conjunto cómo se siente la ciudadanía con un único asegurador, Servicio Nacional, o con doble aseguramiento. Y también deberíamos buscar, porque no nos va a quedar otra manera de trabajar a futuro que buscar la eficiencia en los recursos y en las personas, ¿no? Si algo me gustaría trasladar es que nos midamos todos con un indicador o dos, pero todos igual, ¿no? Esto no sé si es viable, no sé si tiene sentido utilizar el NPS que utilizamos en todos los sectores en sanidad pública y para qué. Yo siempre digo que experiencia de cliente o customer experience no es hacer encuestas. O sea, la encuesta es una herramienta para escuchar la voz del paciente y además escucharla de manera activa, no solo cuando nos ponen una queja o una reclamación, ¿eh? Pero tenemos que estar dispuestos a hacer algo con ello. Si vamos a lanzar las encuestas para cumplir con la ISO o con la certificación o con la acreditación, pero luego no somos capaces de activar un plan de acción para mejorar aquellos aspectos que el ciudadano, paciente, cliente nos está pidiendo, hombre, pues entiendo que puedes entrar en desidia. Entonces, no sé cuál es la capacidad realmente que tenéis los gestores en sanidad pública de cambiar las cosas. En sanidad privada quizás tengamos muchos retos, muchas dificultades, pero igual más capacidad de decisión, ¿vale? O por lo menos más... Pero el para qué, ¿tú crees que es distinto, es diferente probablemente, ¿no? ¿O será? El para qué sin duda, pero en el fondo estamos hablando de algo que nos interesa a todos los ciudadanos. Si algo a mí me ha cautivado a quedarme en el sector de la salud, trabajando el Customer Experience, es por ese componente social. Es decir, no hay ningún otro sector donde las emociones y los sentimientos sean tan intensos. Correcto. No hay ningún otro sector donde se vivan los momentos de la verdad que se viven en el sector de la salud. A lo mejor estamos un poco embrutecidos los gestores y los directivos, pero realmente estamos trabajando en el sector de los momentos de la verdad. Lo que ocurre en un hospital, el paciente no lo olvida jamás. Entonces, yo creo que el para qué es mejoremos la salud de todos, entre todos, ¿no? Y ahora midámonos, y como decía la compañera Montserrat, a nadie nos gusta salir por debajo en las listas de índices de fidelización o satisfacción de los clientes. Fidelización y satisfacción son dos cosas diferentes, ¿eh? Yo puedo ser de un equipo de fútbol fiel, que pierda partidos y estoy insatisfecha en momentos puntuales, pero sigo fiel a mi partido, a mi equipo de fútbol. Fidelización es que por encima de todo te elijo. Y ese es el indicador que yo creo que ojalá pudiéramos medir, pero sí sirve para algo. Bueno, ¿qué opináis? A ver, Montserrat, Xisco, el para qué, Sí. Bueno, yo creo que dentro de la pública, el para qué, ¿no? Lo ha dicho antes Montse, ¿no? Es dar respuesta al mundo de la digitalización y realmente al empoderamiento del paciente, donde él ya es capaz en su domicilio pues de responder y darnos una serie de inputs, ¿no? Pero hay que tener en cuenta una cosa, y es que en nuestras organizaciones, que digamos, cuando trasladas este mensaje lo entienden y no iba a decir que lo asumen y no lo asumen, porque hay que trabajar después un poco lo que es la resistencia al cambio de la organización. Nos gustaría saber qué es lo que opina el paciente, trasladarlo y hacer mejoras en base a las opiniones que nos han trasladado los pacientes. Pero no sé si estamos ahora o vamos a ser capaces de responder a estas expectativas, ¿no? Es decir, si trasladamos las preguntas y después no hacemos nada,
porque no hay medios, porque no sabemos analizarlos, etcétera, etcétera, va a ser complicado, ¿no? Y realmente creo que una de las claves, lo comentabais ahora, es la comparabilidad, transparentar esta información. Si en el proceso de cadera X de los traumatólogos hay un indicador y el hospital lo publica en su web y el paciente lo puede ver, y aquí realmente pueden pasar cosas a nivel pues de darle más recursos al servicio, de pagarles distinto, aquí a lo mejor conseguiremos realmente que esto sea motivador para los profesionales y realmente sirva para transformar el sistema, ¿no? Pero bueno, yo creo que todo esto los gestores lo tenemos en mente, hay que ser capaces de ir construyendo el camino, pero bueno, para mí lo he dicho al principio, es una de los instrumentos que nos puede permitir poner sobre el raíl que nuestra organización realmente se enfoque hacia el paciente, hacia el usuario. Sí. Yo veo que es distinto lo que representa para el sector privado que para el sector público. O sea, en cuanto al paciente y el resultado cualitativo, el resultado en salud del paciente probablemente es muy igual, porque el resultado al final de las cosas bien hechas, con resolución o ayuda a la mejora del problema de salud que tiene, bien comunicado y bien acompañado, esto tenemos que conseguirlo en el sector privado, que quizá lo tiene más en algunos ámbitos, y en el sector público. Ahora bien, todo el esfuerzo de la organización, quieras que no, en el sector privado revierte en que a mayor fidelización, mayores recursos, más posibilidades. En el sector público sabemos que dependemos de unos presupuestos que tienen su limitación y de alguna manera el regulador que tenemos, John lo ha dicho al inicio, si tú dices de aquí 4 meses o 6 meses te hago la resonancia, hombre, mucha satisfacción no hay porque la gente espera que sea inmediata. Hombre, si es una cosa de diagnóstico inmediato, también el sector público tiene que ser capaz de no poner en una lista de espera de 6 meses. Pero este elemento, digamos, juega en este sentido de satisfacción algo en contra. De todas maneras, creo que donde realmente podemos empezar a tirar del hilo es en este ámbito de la innovación y el ámbito de crecimiento de los profesionales del sector público. En el sector público no somos números y el orgullo que tienen los profesionales de las cosas bien hechas para un porcentaje alto de profesionales es muy importante. Lo que pasa es que, bueno, desgraciadamente nos fijamos en el porcentaje que dan la bulla, que no quieren trabajar, que no sé qué, que no sé cuántos. Y que cuanto menos fieles tengamos mejor, porque menos agendas tendremos. Pero el porcentaje de profesionales que apuestan por las cosas bien hechas y para salir de los procesos de atención de una manera reconocida es muy importante. Y por eso yo decía que los procesos de cambio en innovación nos vienen, por ejemplo, tenemos un proyecto, ERAS, que es los de prehabilitación antes de las intervenciones quirúrgicas y de recuperación rápida postquirúrgica, liderado por enfermería. En esto se ha introducido experiencia del paciente. Tenemos un proyecto de compra pública innovadora, de colaboración público-privada, que allí sí que nos han venido más recursos. O sea, hemos optado por, además del presupuesto, mirar si a través de las compras públicas innovadoras, de los fondos FEDER y ahora de los Next Generation, podíamos obtener recursos para que estos proyectos nos sirvan un poco de espejo para transformar. Son pequeñas islas, pero que ayudan a transformar dentro del hospital y la primaria, y es después que otros servicios, la propia urgencias, en una parte, levanta el dedo y dice, oiga, yo quiero en la parte que tengo que hacer de proceso de cambio, introducir experiencia del paciente. Por tanto, yo diría que es utilizar las diversas vías y la otra que he introducido es, pero sí que los sistemas tienen que ser claros en el tema del modelo de preguntas o adoptar aquellas que han sido ya experiencias casi pilotos, poderlas adoptar, porque los cambios no vienen por arriba, vienen por el liderazgo. Entonces, algunas de estas experiencias piloto
poderlas adaptar y que tengan la capacidad de integrarse. Para nosotros, uno de los elementos importantes fue cómo se integraban a la plataforma de sistemas de información. Y hemos empezado por plataformas no propias. Es ahora que a finales de este año, principios del que viene, pues entrarán dentro del sistema Argo-SAP, plenamente integrados el tipo de preguntas, el modelo de encuestas que se ha hecho. Para algunas cosas, ya digo, no para todo, para algunas que han contado con proyecto de cambio. Y por tanto, yo sí que apuesto por las dos cosas. O sea, el cambio vendrá por la mayor profesionalización también de todos los del sector público. Y es igual primaria que atención hospitalaria. Bueno, en la atención hospitalaria de los hospitales complejos no cuesta tanto, porque la capacidad de competencia que hay entre hospitales de alta complejidad es casi similar a la de la privada. Sí, sí, esta cosa de la vergüenza torera es muy alta. Y bueno, yo creo que ellos, los propios profesionales, los líderes, lo ven en positivo estos elementos. Muy bien. Susa. Bueno, a ver, está claro que como nos miden en la sanidad pública y en la privada, bueno, es distinto. Pero sí que es cierto que al final lo que buscamos es el mismo resultado, que es el beneficio del paciente. ¿Qué valor? A ver, yo sí creo que un paciente con una buena experiencia probablemente tenga más satisfecho, tenga una mejor adherencia al tratamiento en muchas ocasiones, ¿vale? Y al final eso lo que es aportar valor en mejorar los resultados de salud, ¿no? Una persona, ninguno de nosotros elegimos ser pacientes, ¿no? Nos convertimos de pacientes de un día para otro, y si al final yo pienso que tampoco es tan complicado, porque eso de practicar a veces la empatía y decir yo que quisiera para mí, que conste que lo que yo quisiera para mí no tiene que funcionar para todo el mundo, porque cada uno es un paciente y es su experiencia, ¿no? Tienen que ser soluciones generalizadas, pero después con capacidad de individualizar, porque cada uno tiene sus experiencias vividas y bueno, y lo que busca pues no tiene por qué ser siempre lo mismo. Nosotros en nuestra experiencia, por retomar así un poco del tema de humanización, decir antes de nada que, bueno, si algo creo esencial es lo que se acaba de comentar en la mesa y es que se transparenten todos los resultados, porque, bueno, pica mucho salir por debajo de tus compañeros y todo eso. La competencia, lo que comentábamos entre servicios, pues si el servicio de otra área sanitaria sale por encima, bueno, esas cosas y el compararnos. Pero a veces sí es cierto que esos datos los tenemos los gestores, pero no se traducen. Es más, a veces ni siquiera los propios profesionales en algunos casos los tienen. Entonces, bueno, eso sería lo que ayudaría. Desde nuestro aspecto, nosotros hace 10 años en el área sanitaria tuvimos un traslado de un hospital, ¿no? Yo creo que eso siempre es una oportunidad, porque es una oportunidad de empezar a hacer las cosas de otra manera. Y de intentar cambiar rutinas que a veces sí que nos cuestan. Bueno, siempre sabemos que especialmente pues los cambios nos cuestan y especialmente en la pública, ¿no? Una de las cosas que nos ayudó muchísimo fue, previamente a que hubiera un plan de humanización del Sergas y tal, nosotros tuvimos una figura que era una unidad de humanización. Entonces, todas estas quejas que comentaban, que es una de las formas de recibir información de los resultados que estamos teniendo y de la satisfacción que tienen los pacientes, es una de las maneras, ¿no? Pues todas eran encaminadas a través de esta unidad y eso sí que nos permitía analizar todo lo que sucedía. Sí creo que en la pública también nos centramos mucho, como comentábamos ayer en la cena con Monse, a lo mejor mucho en seguridad del paciente, ¿no? A veces dejamos despistados temas de valorar la experiencia, qué es lo que el paciente quiere, y sí en seguridad en todo el proceso clínico que sea, que es necesario evidentemente y hay que hacerlo, ¿no? Pero que focalizamos absolutamente toda nuestra energía y dejamos despistados estas cosas. Evidentemente, publicitar los datos, no en esto y otras cosas, sería esencial. Y porque, bueno, a día de hoy en la pública no competimos por los pacientes, a día de hoy, pero a lo mejor llega el momento que sí, que tendremos que competir por ellos. Muy bien. Bueno, tenéis abierto, si queréis participar con alguna cuestión, pregunta, comentario, experiencia también, aunque estemos al otro lado, podéis tener experiencias específicas
que estéis aplicando en vuestras organizaciones y que las podemos compartir. ¿Está claro? Venga, pues ya aprovechamos. Espera un poquito que te lleva el micrófono. ¿Te identificas, porfa? Y... Espera un poquito que te lleva el micrófono para que se... Yo creo que se me oye. No. Sí, bueno, soy Javier Valadés, buenos días. Javier Valadés, gerente del área de salud Don Benito Villanueva. Antes de nada, felicitaros a los ponentes, la verdad que ha sido muy interesante. En el área de salud llevamos monitorizando la satisfacción del usuario durante el último año y mi pregunta va dirigida a quien me la quiera responder o a quien me la pueda responder. Tenemos la sensación de que el nivel de concordancia entre los resultados en salud y la satisfacción no están suficientemente bien alineados. Eso a los puestos directivos y sobre todo a los profesionales también nos defrauda o nos desincentiva. Y lo digo porque no sé si tenéis integrado vosotros la satisfacción o la satisfacción del usuario dentro de los resultados de salud como tal. O es algo que es marginal, que lo estudian los curiosos y que se dedican a algún directivo empecinado en que la satisfacción del usuario debe de pesar también dentro de los resultados de salud. Y sobre todo, si tenéis algún análisis de concordancia, algún dato que pueda darnos a entender que buenos resultados en salud van alineados con mayor satisfacción del usuario. Nada más. Perdona una cosa, Javier, vosotros estáis ya haciendo esto, estáis alineando, diríamos, es que no sé si te he entendido bien, si el resultado en salud no concuerda con el nivel de satisfacción, sí, decías, en tu experiencia. No, lo que os pregunto a vosotros si tenéis experiencia al respecto. Vale. Porque nuestra experiencia no analizada de una forma exhaustiva es que no siempre buenos resultados en los servicios van alineados con un nivel de satisfacción adecuado. No digo elevado. Tenemos NPS negativos en servicios donde hemos invertido en profesionales, hemos aumentado plantilla, hemos intentado intervenir en la actitud y en la humanización del servicio y no siempre el paciente, hablo por ejemplo de un servicio de urgencia, cubre las expectativas del paciente. Por lo tanto, es que ahí probablemente la palabra clave es expectativas. Ya, bueno, a ver, contestad los que queráis. Bueno, muchas gracias. Gracias, Javier. A nivel más general, a ver, es que no va. O sea, imagínate el ejemplo de un parto que se desarrolla sin ningún problema para el niño o para la madre y sin embargo la experiencia de la madre puede ser mala porque no dejaron pasar a su pareja, porque tenía la idea de haber dilatado en la bañera y no lo pudo hacer. No va ligado. Nosotros no tenemos esa medida, pero bueno, quiero decir que ligado no va por el tema ese. Pero... y entonces, claro, era lo que comentaban ahora en la mesa. Si no tenemos esa medida que nos lo pueda hacer y que nos pueda comparar, pues al final se quedan impresiones. Vale, yo te puedo decir que no, pero no deja de ser una impresión, porque no es algo que nosotros podamos mirar. Pero seguramente que Montserrat a lo mejor tenéis... Bueno, tenemos, o sea, lo vamos siguiendo y con los servicios en los acuerdos de gestión, además de los datos de actividad, de resultados, se pone los resultados de satisfacción o de quejas que hay en estos servicios. Pero es descriptivo y es independiente, no está integrado. Ahora bien, sí que es cierto, por ejemplo, has hablado de urgencias o yo te hablaría de algún servicio nuestro que sabemos que tiene muy buen resultado en intervenciones, un área de excelencia como es la neurocirugía allí y tiene quejas, muchas quejas, urgencias, muchas quejas. A veces con una pequeña intervención, siendo conscientes de estas quejas, puedes revertir, porque claro, es un tema de comunicación y de expectativas. Si la persona llega y piensa que a lo mejor, y es que a lo mejor tendría que estar fuera en menos de 3 horas, y sabemos que tenemos problemas de organización, pero mientras resolvemos estos problemas, si alguien cuando hace el triaje dice, en esta área, porque además está ahí, en las pantallas, y hay que explicarlo, porque la gente no lo entiende. Aquí tenemos una demora de tanto, y va a tener que verle, pues yo qué sé, el doctor no sé qué o el otro, cambiaría totalmente. Y de hecho, pequeñas intervenciones de estas en los servicios cambian. El que he dicho, un área de excelencia nuestra, neurocirugía, sí, tenemos muy buenos resultados,
pero muchas quejas. ¿Por qué? Porque es un servicio de una altísima afluencia, mucha dificultad de drenaje por las características de los pacientes que tienen que ir después a un sociosanitario, y hay espera sobre todo para la patología benigna. Entonces, claro, aquí tenemos, la verdad es que son retos que tenemos que resolver. Pero es muy interesante el que pudiéramos irlo haciendo. Yo también te diría, bueno, muy alineado en urgencias, igual, yo te diría que la calidad técnico-asistencial, el ciudadano que no es médico ni asistencial la presupone. Eso. Es decir, yo me entrego al equipo médico, me entrego a la urgencia, me entrego al hospital, me entrego al médico y voy con la fe, a veces con mucho miedo, pero con la fe de que estoy en las mejores manos. Y cuando valoro experiencia y satisfacción, estoy valorando todo lo que hay alrededor de eso, ¿vale? Es decir, del cómo me he sentido, ¿no? Nos ha pasado en urgencias. Nosotros teníamos un NPS bajo en urgencias y creíamos que estábamos haciendo las cosas bien. Se hacía el triaje, con prioridad entraban los más urgentes, ¿no? Hasta que te das cuenta, y esto lo tienes que hacer juntando pacientes y profesionales, co-creando lo que es el patient journey, escuchándonos unos a otros, y digo, si yo hago las cosas bien, ¿por qué tú no las percibes bien, ¿no? Y nos pasó exactamente esto en el triaje. Los pacientes decían que el triaje en la sanidad privada, por lo menos, en la pública me imagino que igual, no lo entendían. Decían, o sea, que en el triaje, ¿qué hacéis? Me hacéis unas preguntas y me devolvéis a la sala de espera, a la casilla de salida. ¿Vale? ¿Y esto para qué es? Yo he venido aquí para que me vea un médico cuanto antes. Esa es la expectativa. Esta es, sí. Pues claro, esto que nos parece de lógica, no lo estábamos haciendo bien. Lo primero que hay que informar es qué es un triaje y por qué se hace. No estábamos comunicando qué valor tiene el triaje en una puerta de urgencia. El paciente realmente nos está diciendo quitar el triaje, que yo vengo a que me atienda el médico cuanto antes. Y nosotros le tenemos que explicar el por qué se hace un triaje. El hecho de comunicar y luego de adaptar los espacios para que tengas la sensación de que estás avanzando en un proceso asistencial también es importante. Y esto nos hizo rediseñar los espacios físicos de las urgencias, creando las salas intermedias. Es decir, después del triaje no puedes volver a la casilla de salida. Es un tema de percepción. Entonces, bueno, podemos hacer las cosas excelentemente bien, técnica, asistencial, seguridad del paciente, y estar percibidos como que no lo estamos haciendo bien. Entonces, bueno, si la calidad técnica asistencial garantizara la satisfacción y la experiencia, mi dirección no existe. Sí. Correcto. Chisco, ¿alguna aportación? No, de acuerdo con lo que ha dicho Montse. Sí que es verdad que yo creo que con los PREMS nos podemos meter en un buen jardín, ¿no? En los hospitales, ¿no? Pero yo creo que también hay que separar lo que son las reclamaciones y en el fondo los PREMS lo que queremos hacer es involucrar al paciente en su resultado en salud, ¿no? Quizás hay que explicarle que la cirugía ha ido bien, qué tal, pero que nos interesa más tu feedback, pero que en ese PREM, si él se siente involucrado, empoderado, pues a lo mejor vamos a recibir algo que nos va a ayudar a mejorar y no una torta, ¿no? Entonces yo creo que es distinto, ¿no? Pero yo creo que es un reto muy, muy interesante, ¿eh? Sí, correcto. Yo creo que de todas maneras, cuando hablamos de resultados en salud, un poco en el nuevo concepto en el cual estamos, ahí tenemos que aglutinar el resultado clínico más la propia experiencia del paciente, tanto en lo que interpreta ese resultado como en la propia experiencia, diríamos, del proceso. Y lo incorporamos y así está, yo creo que definido. No nos basta con el resultado clínico, no basta con que el parto ha ido bien, no basta con que el cáncer de mama lo hayamos tratado estupendamente. Está la experiencia del paciente y estamos trabajando en ello también, ¿no? En este modelo. Bueno, había preguntas, Dulce, Nacho, y vamos a intentar responder ahora, o que sean preguntas concretas y responder cortas. Espera, Dulce, por aquí. En orden, pin. Venga. Bueno, yo soy Dulce Ramírez, soy directora de continuidad de un hospital de Madrid, el Hospital de Vallecas. Y más que una pregunta, es una solicitud de ayuda. Quería compartir brevemente la experiencia que estamos haciendo en el hospital. No somos un área integrada. Yo creo que eso es una dificultad en los planteamientos que estamos haciendo.
quería compartir la experiencia y una solicitud de ayuda para ver cómo continuamos, ¿no? Nosotros tenemos incorporados los NPS desde hace 2 años. Hacemos informes trimestrales y los compartimos con los servicios para que tomen medida de cómo les va y qué medidas de mejora pueden incorporar ante sus resultados. Tenemos un plan estratégico hecho este año que yo creo que es clave y no se ha mencionado y quería saber vuestra opinión al respecto. En el plan estratégico, incorporar la experiencia del paciente y que sea la propia dirección, el propio equipo directivo el que dirija a todos los servicios hacia esa experiencia, y hemos empezado a trabajar desde la Dirección de Continuidad, por eso de que no somos un área integrada, integrar también a la farmacia comunitaria, a la atención primaria y a todos los niveles que intervienen en el proceso, a incorporar la experiencia del paciente en los procesos asistenciales y en la redefinición del proceso asistencial. ¿Y por qué? Porque consideramos y hemos visto que lo más, al compartir los NPS con los servicios, es ese cambio cultural en los profesionales de ¿para qué voy a incorporar la experiencia del paciente en mi actividad asistencial con lo que ello conlleva, ¿no? Pues bueno, es muy costoso el hacer ver a los profesionales que esa experiencia del paciente en la redefinición de los procesos requiere hacer las cosas de distinta manera, dejar de hacer cosas y empezar a hacer cosas distintas que no se nos había planteado desde un principio. Y ahí es lo que quiero solicitaros ayuda, porque esto es muy lento, esto va poco a poco y es costoso. Entonces, ¿tenéis alguna experiencia que haga que eso pueda ser más eficiente, en llevarlo a cabo de una manera más rápida, para que podamos hacerlo ya no tanto proceso por proceso, de una manera más... Bueno, si me preguntas a mí, yo más bien pienso que nuestra obligación es no ahogar a las instituciones. Es decir, lo que has comentado, estoy totalmente de acuerdo. Tenemos que estar alineados desde todos los niveles de dirección y por eso nos formamos todos, hospital, en este caso también los directivos de primaria, y en todos los procesos de cambio que emprendemos, algunos propios de la institución, yo qué sé, pues lo que estamos haciendo en el área quirúrgica. Allí no va tanto experiencia del paciente, pero también se ha incorporado. Pero en otros que hemos hecho, decía el de Ictus, en varios de compras públicas innovadoras, buscamos siempre introducir experiencia del paciente y lo que estoy viendo es que es imprescindible hacerlo poco a poco. La organización no va a tragar cambios de todo y haciendo en serio estas cosas, entre otras cosas, porque obliga a reuniones, a muchos espacios de trabajo que no tenemos. Entonces, yo ahora con los fondos estos del Next Generation, en nuestro territorio hemos obtenido para el paciente crónico unos fondos, unos 9 millones de euros, que van a proyectos transformadores en el área de crónicos junto con la primaria, en crónicos y rehabilitación. Bueno, pues en este caso podremos ser ayudados porque solos no llegaríamos y por tanto hemos de hacer licitaciones y por tanto es una oportunidad de acompañarnos de empresas especialistas en cambio en procesos, porque estamos en el proceso Lean en el hospital, pero ostras, no llegaríamos con nuestras fuerzas y tendremos la oportunidad de que nos acompañen. Y lo que estamos viendo es que las consultoras que trabajan en transformación de procesos, y ya digo, en la línea Lean, que es en la que estamos, pues no suelen tener experiencia del paciente. Y la licitación tenemos que hacerla en el acompañamiento, pues proceso, pero además queremos que esto no sea una fractura con experiencia del paciente. Y es esto que me hace pensar que poco a poco... O sea, lo que hay que hacer es tener la estrategia, desviarnos lo menos posible, que mientras vaya viendo las plataformas de integración y los modelos de encuestas y poco a poco ir afianzando los liderazgos, porque si no nos ahogaremos. Hay que tener paciencia, Nacho. Salvo que se revolucione el ciudadano o la ciudadana y entonces ya... No, pero, sí. Entonces ya igual nos aceleramos. ¿Qué hay? Buenos días. Ignacio López, director del área de salud de Tenerife. Solo
la opinión vuestra sobre la transparencia en resultados y en experiencia del paciente, si no va unida a libre elección, es masoquismo para los usuarios. Entonces, se nos llena la boca de transparencia a veces, pero bueno, en Canarias, en las Islas Menores, es imposible, porque no hay posibilidad de libre elección. Sí, sí. Bueno, yo creo que el hecho de tener en general pacientes cautivos, aunque en algún momento puedan escoger, no quita que la organización pues tenga que introducir la experiencia del paciente, las áreas de mejora necesarias, ¿no? Y sobre todo, bueno, pero fíjate que aunque no pueda escoger, si se publica al final por parte del hospital pues su resultado y el paciente ve pues que en otra isla o en otro sitio hay otros resultados, pues va a exigir a su gerencia o a su servicio de salud, oiga, que sus profesionales trabajen igual que el de otro sitio, ¿no? Pero ahora mismo ni el paciente sabe cuál es el estándar o a qué atenerse, ¿no? Ya digo que por parte de los servicios de salud y de los hospitales hay que ser valientes para enseñar el dato. Pero bueno, yo creo que es algo bueno, hay que enseñar los trapos sucios también. Ahí lo decía Monse, no sé, podéis participar, pero está claro que tiene razón Nacho, aunque ya lo dice Porter, que en el momento en que mides y transparentas, empieza a cambiar la cosa. Sí. Si ya pones el foco en eso, aunque no tengas capacidad, y el paciente no la va a tener, en general, pero puede cambiar. Y luego también tenemos medidas. Yo creo que las medidas que podemos hacer desde la gestión, cuando ya sabes dónde está el problema, podemos actuar. No mucho, pero... Sí. No, a ver, es difícil, pero por volver a la seguridad del paciente, ¿cuál fue el punto de inflexión de la seguridad del paciente? Cuando se publicaron datos, Claro. cuando se dijo que en Estados Unidos morían todos los años 100.000 personas por errores médicos. Y claro, asumir eso cuesta para cualquier organización, pero yo creo que es el camino. Claro, de repente sacar todo, no, es que a lo mejor primero lo tenemos que saber internamente, los servicios tienen que saber cómo es la trauma de Coruña comparada con la trauma de Vigo, o sea, en mi caso, cosas así. Pero realmente el punto de inflexión será eso, y tenemos experiencias anteriores como puede ser el desarrollo de la seguridad del paciente. A ver. Hola, buenos días. Soy Natacha Sujanani, la gerente del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria. Simplemente, oyéndoles y gracias por todas las aportaciones, hacer un pequeño apunte que yo siempre me planteo, quizás por la especialidad a la que me dedico, aunque ahora sea gerente. Yo soy psiquiatra de profesión y yo creo que los psiquiatras reflexionamos mucho sobre las expectativas y las demandas de los pacientes, y creo que estamos quizá dejando de lado un factor importante, y es el momento del contexto social y el momento cultural en el que nos encontramos, en el que estamos asistiendo a una progresiva disminución de la tolerancia a la frustración que supone la enfermedad, a la frustración que supone el envejecimiento, a la frustración que conlleva la pérdida de funcionalidad. Y muchas veces se acude a los servicios de salud con unas expectativas que son del todo irreales. Por ejemplo, en cuestiones sobre todo de músculo esquelético, yo creo que lo vemos en cuestiones de artrosis, en cuestión de cuestiones degenerativas, porque vivimos más años, pero los años nos pasan factura, ¿no? Y muchas veces vemos reclamaciones constantes por un malestar al que la medicina no puede dar respuesta, porque no tenemos las herramientas. En el campo de la psiquiatría, pues ya sí estamos metiendo las frustraciones de la vida cotidiana, que cada vez se están patologizando más, y el ser humano en sí, desde el punto de vista holístico, cada vez tiene una menor tolerancia y quiere una respuesta, además de servicios públicos, si no va a los servicios privados, y genera ese caldo de cultivo de frustración. Eso sería un factor de confusión para todas estas... para todos estos datos que estamos obteniendo. ¿Cómo vamos a diferenciar ese factor de confusión que existe, ¿no? Me parece que es una cuestión tremendamente compleja para homogeneizar los datos.
Gracias. Joder, vaya pregunta. Bueno. Tú que eres psiquiatra y tal, ¿cómo lo harías? Buena la pregunta. Danos la solución. Bueno, No, está yo bien, sí te está bien. diré, es una buena reflexión, probablemente no seamos capaces de resolverla ni aunque nos quedáramos aquí una semana, porque es un debate de cómo debe cambiar la medicina para adaptarse a lo que la sociedad va necesitando, porque la sociedad va cambiando. Pero yo sí te diré que cuando escuchamos, por lo menos en mi experiencia, cuando se escucha a la voz del paciente, lo que nos piden son cosas muy básicas. Es decir, no vayas a... O sea, entiéndeme, ese problema está y es un reto. Pero yo también te digo que cuando le escucho y le escuchamos activamente, nos siguen pidiendo lo que probablemente nos pedían hace muchos años, que es que me traten bien, que no soy un número de historia clínica, la famosa accesibilidad, la gestión y el compromiso con los tiempos. La sociedad está cambiando también con respecto a cómo gestionar mi salud. No quiero ir al hospital o al centro médico para todo, pero tampoco quiero que me digan telemedicina para todo, ¿no? Entonces, bueno, creo que tenemos retos, pero los pacientes, os diré, o los clientes en nuestro caso, en sanidad privada, será que no lo estamos haciendo del todo bien, nos siguen pidiendo lo mismo que hace 17 años, los básicos. Que será que no somos capaces todavía de entregar esa mejor experiencia a los básicos. Y a esto se le suma ese reto, ¿vale? Pero te diré que cuando preguntas qué queréis de nosotros, cómo es vuestra experiencia, sigue saliendo trato, gestión de esperas. Por supuesto, en sanidad privada, libre elección, si alguien me ha dicho que puedo elegir el médico, quiero ir a ese médico y a veces tendríamos que clonarlo, solo hay uno con su agenda, pero sobre todo, trato. Gracias, María José. Trato y comunicación. ¿Alguna aportación más? Estamos ya fuera de tiempo. Trato y comunicación. Sí. Para mí, hacer aflorar esto, de todas maneras, es fundamental, y además de la experiencia, para que nosotros nos transformemos. La gente, y pensando en primaria, quiere ir al médico de familia y no hay. O sea, o no habrá suficientes para el tipo de peticiones que se están dando. Hemos introducido muchos otros profesionales en el sistema, además, enfermería resolutiva en la atención primaria cada vez más, en la gestión de la demanda, administrativos, los health assistant. Estamos trabajando con psicólogos para bienestar emocional, coordinación con trabajo social de los ayuntamientos. Si no somos capaces de hacer aflorar y comunicar nueva organización, es que nos encontramos con lo mismo. Todos los recursos aquellos mal utilizados y ¡pam!, la agenda del médico. Por tanto, nos hemos de transformar. ¿Alguna aportación más? Vamos cerrando. Bueno, la verdad es que es un placer el poder compartir este rato con vosotros, con todos vosotros y vosotras también. Yo elevaría todavía más el tema, creo que Chisco lo ha comentado, probablemente necesitamos una reflexión global del sistema de salud para poder abordar estos planteamientos y otros de una manera diferente y en la medida de lo posible consensuada, porque una buena parte de las expectativas que tienen los ciudadanos están mal dirigidas por partes de nuestra sociedad. Quiero decir, estamos nosotros mismos tirando piedras contra nuestro propio sistema de salud en general. Sí, la batalla política. Así es. Muchas gracias.